Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Realidad y Política en donde analizamos y debatimos temas de relevancia nacional e internacional. El tema de hoy es la crisis de prospectiva en Venezuela. Nosotros los venezolanos sentimos que hemos ido perdiendo la capacidad de soñar, la capacidad de desarrollar los sueños, de cumplir los planes personales y de insertarnos en el plan nacional del país. Esto lo decimos porque los venezolanos en la democracia aprendimos que la constancia, la perseverancia, el esfuerzo y la direccionalidad del proyecto de vida eran fundamentales para lograr la movilidad social. Miles de niños y de jóvenes que fueron a la educación en el país, lograron profesiones, lograron movilizarse socialmente, lograr que su familia, que muchos de ellos eran de bajos recursos, lograran insertarse en la clase media y lograr ser parte de la transformación del país. Eso se desarrolló en 1959 con la revolución más importante educativa que ha habido en América Latina. Los niños que entraron en 1959 a primer grado se graduaron en 1970 de bachilleres. Y la educación superior, que tenía apenas 4 instituciones de educación o 4 instituciones universitarias, se transformó en un sistema de más de 175 instituciones de educación superior, abriendo la compuerta de oportunidades para estudiar cualquier carrera que se podía presentar en ese momento en el escenario internacional. Venezuela se convirtió en un país formador de los recursos humanos para un sistema de industrialización y una expansión económica que estaba planificado por el Estado venezolano. El Estado dio las condiciones para eso, invirtió en educación en todos los niveles, de la primaria, secundaria hasta la universidad, y a través del programa de Mariscal de Ayacucho envió muchos venezolanos a estudiar en la mejor universidad del mundo para luego fortalecer un capital humano para la transformación nacional. Por eso que Venezuela pudo nacionalizar el petróleo, por eso que Venezuela pudo alargar su proyecto político más allá de las fronteras. Venezuela se convirtió en un país, una potencia intelectual que estuvo de tú a tú con los grandes países incluso de Europa. En ese sentido, queremos decir que se fortaleció una clase media muy sólida para la transformación del país. O sea, en Venezuela las oportunidades fueron fundamentales. Un plan de modernización de la educación, un plan de regionalización de la educación superior que fue llevar a cada rincón del país una universidad o un instituto de educación superior, el desarrollo de las escuelas técnicas, el desarrollo de los tecnológicos y los politécnicos para formar un recurso específico para la industria. Esto se dio en el país, además que se desarrollaron los centros de investigación para la ciencia y la tecnología para resolver los ingentes problemas del país. Esto duró hasta 1999, cuando aparece el socialismo en el país. El socialismo tiene un paradigma distinto a la democracia. Mientras la democracia tiene una perspectiva, una visión a largo plazo, el socialismo tiene una visión cortoplacista. Un caminar hacia el futuro, de espalda al futuro, mirando hacia el pasado, buscando allí los dolores, los requemores, para justificar su lucha de clases o para enmascarar esa lucha de clases a través del resentimiento y la división de la gente en la sociedad. Y asimismo diseñaron su educación. Una educación que ellos llamaron educación para los pobres, para los excluidos de la democracia. Cuestión que fue una interpretación maniquea no acorde con la realidad nacional. Porque si algo tuvimos en Venezuela fue una educación pública, gratuita y de mucha calidad. Universidades de calidad, instituciones de mucha fuerza intelectual y académica, donde podía ir la gente a estudiar, su único esfuerzo era llevar el concepto académico que pudieran cumplir con los requisitos. Comenzaron desmantelando el sistema meritorio en el país. Comenzó, por ejemplo, con desmantelar
todo aquel vestigio de lo que era la PDVSA del primer mundo, una PDVSA que era vinculada a las mejores empresas petroleras a nivel internacional. 18.000 trabajadores formados y desarrollados intelectualmente y técnicamente en esa empresa fueron destituidos. Imagínense ustedes que esas personas que fueron destituidas tenían 10 años de formación y de experiencia en ese mínimo en esas empresas, que perdió Venezuela en el mundo petrolero, pero también lo perdió en el mundo de las hidroeléctricas, en el mundo de la energía, en el mundo de la administración pública, de las grandes empresas venezolanas, la empresa básica, se fueron perdiendo. Recuerden ustedes que se aplicó en la administración pública lo que se llamó la lista Tascón, que era una lista que perseguía a todos aquellos que habían firmado en el referendo revocatorio del presidente Chávez y fueron excluidos. Esto generó, digamos, una situación de incertidumbre en el país, porque además de eso, la economía socialista fue desmontando la economía tradicional que teníamos para convertir una economía devastada, donde se eliminaron miles de puestos de trabajo, centenares de miles de puestos de trabajo. Y eso hizo que la gente entendiera que no habían sueños en el país, que en Venezuela no se podían cumplir los sueños y había que irse del país. Y el 30% de la masa laboral venezolana se fue a una diáspora a otros países. Muchos estudiantes que estaban en la mitad de la carrera se fueron y no terminaron, o al final de la carrera y no terminaron la carrera, están en este momento en trabajos informales. Muchos profesionales que estaban dando mucha fuerza en la transformación del país tuvieron que retirarse. Esto generó, digamos, lo que podemos llamar una situación que podemos catalogar que nos robaron los sueños los venezolanos. A los venezolanos nos robaron los sueños. Y eso es una de las grandes obras malévolas del régimen socialista, marxista, totalitario del chavismo, que era robar el sueño a los venezolanos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en esta circunstancia? En esta circunstancia la única salida es salir de, como hemos dicho antes, del régimen y comenzar a reconstruir una educación de calidad para todos, una educación de oportunidades y de puertas abiertas para que la sociedad venezolana tenga la posibilidad de desarrollar sus sueños. De enfrentar el proyecto que ellos llaman el Plan de la Patria, que es un proyecto para lograr que los intereses de la revolución se impongan por el de la sociedad. El Plan de la Patria es un plan caprichoso de unos dirigentes políticos de la cúpula de la revolución, sin interpretar ni respetar los sueños y las aspiraciones de los ciudadanos. Es un proyecto para el pueblo, una visión manida de interpretación a la sociedad entre víctimas y victimarios, un pueblo que es víctima de un victimario que es el no pueblo, que es la oligarquía, que es la burguesía, que es la clase media. En cambio, el Plan de la Nación que desarrollamos en la sociedad democrática es un plan que concreta, que une todas las dinámicas y las demandas de la sociedad, de sobre todo los ciudadanos, en un proyecto interpretativo de ese quehacer nacional. Y por eso que el Plan de la Nación es un plan que solamente se puede desarrollar en un Estado republicano, no un Estado socialista. En el Estado socialista se desarrolla el Plan de la Patria. Tenemos que recuperar la educación, tenemos que recuperar un plan nacional referido al reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento a la descentralización, reconocimiento a la autonomía de la gente, de pensar y de soñar. Tenemos que lograr una economía que genere empleo, que respete la propiedad privada, que genere seguridad, que la gente vea que puede desarrollarse, puede estudiar, puede emprender sin miedo a temores a ser perseguido, a ser excluido de los sistemas de leyes excluyentes que tiene el socialismo. Pero también tenemos que tener una administración pública que no mire el carné de las personas para emplearlos, que se miren los méritos para emplearlos. Necesitamos una administración pública eficiente y eficaz, y para ello necesitamos los mejores, y para ello necesitamos el mérito para incorporar esa administración pública.
tenemos que rescatar de nuevo la universidad, que quedó devastada, y la educación superior. Tenemos que hacer una educación superior capaz de volver a incorporarse, a ser un factor que interrelacione al país con el mundo desarrollado, que logre incorporar a los venezolanos en ese tren de la historia que se mueve a gran velocidad, que es la civilización de la sociedad del conocimiento. Necesitamos entonces un liderazgo que entienda que no es el momento para pensar solamente en elecciones, sino pensar en las nuevas generaciones. Un liderazgo que esté dispuesto a construir un país desde la ceniza en este momento, pero aprovechando las grandes potencialidades de los que quedaron en Venezuela y de los que vendrán a unirse con nosotros en la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional pasa por la reconstrucción de la perspectiva de este país. Estimados amigos, este es el modelo que tenemos que desarrollar. Tenemos que superar esa enfermedad del cortoplacismo, que es la enfermedad de la sobrevivencia, para un paradigma de largo plazo, de corto y mediano plazo, que nos permita controlar los procesos del futuro. Construir el país vinculado a las grandes corrientes planetarias, las grandes corrientes del bienestar de la sociedad y los derechos humanos. Con estas palabras damos conclusión a este debate y le damos las gracias por habernos conectado, por haberse incorporado en nuestro canal. Le pedimos que hagan sus comentarios para profundizar y ampliar el debate, pero al mismo tiempo le pedimos que se suscriban al canal, que se suscriban y vean los otros programas. Tenemos 5 programas con este y esperamos que los otros le ayuden también a encadenar el discurso motivacional que tienen estos programas, que es aperturar un debate para que el mundo conozca lo que pasa en el país y lo que puede ser factible para una